Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que el café vaya haciendo efecto porque hoy me hace especialmente falta. Llevo unas cuantas noches así medio malas y también como he pasado unos días resfriado y, en fin, no en mis plenas facultades físicas ni tampoco mentales. Aunque las mentales no creo que tengan nada que ver con esto, sino que ya hace tiempo que voy detectando que poco a poco me vuelvo más tonto con la edad o algo está pasando, ¿no? Quizás sea el efecto de la información, de internet, de las ondas que nos envían a través del 5G. Quizás sea el efecto del coronavirus o de la vacuna del coronavirus, no lo sé. Pero el caso es que yo cada día me veo un poco más lelo. Pero no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de si estamos ya definitivamente y realmente ante el apocalipsis económico y por tanto social, político y de todo orden, ¿no? ¿Y por qué me lo pregunto, no? Porque uno ya hace más de una década, bastante más de una década, que empezó a interesarse por todo esto de la economía, ¿no? Y lógicamente, pues después de la crisis de 2008, los economistas se volvieron mucho más reconocidos, mucho más buscados y también pues el conocimiento de su ciencia, ¿no? Y empezó uno a leer cosas y a entender un poco por algunos conceptos, ¿no? Aunque por supuesto muy lejos de estar al corriente de todos los fenómenos y ni siquiera ser capaz de entenderlos, ¿no? Y desde entonces siempre ha habido economistas que han venido a anunciar pues esto, ¿no? El fin de el gran crash, ¿no? La ruptura total del sistema económico y además a pronosticar las consecuencias que esto tendría y todo esto. Desde luego para mí al principio pues uno se topa con esta gente que habla con tanta seguridad y parece que tiene todo atado sobre leyes fundamentales de la naturaleza y, y los cree. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que las previsiones de estos apologetas pues fallan porque resulta que las reglas de juego o las normas con las que ellos contaban para hacer sus predicciones se alteran a voluntad política, ¿no? Y se van haciendo pues ciertas trastadas si uno las observa desde el marco de la escuela económica neoclásica, ¿no? Que es la que más o menos define las reglas actuales, ¿no? Pues tenemos lo típico, ¿no? O sea, es un mercado libre, pero con una regulación constante de los estados, que luego uno descubre que esa regulación de los estados eh, es dirigida por las grandes corporaciones o por los grandes tenedores de capital, precisamente para que ese mercado libre no sea tan libre y se convierta más en un mercado monopolístico, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque la teoría dice que el mercado libre muy bien, o sea, de lujo, pero que podría llevar al monopolio y podría tener pues, ciertas externalidades negativas y para eso se necesita la intervención, pero resulta que esa intervención, como es dirigida por intereses privados también, acaba pues acelerando y haciendo más difícil todavía luchar contra ese monopolio, contra esas externalidades externas que se maquillan de alguna forma, se les cambia el nombre, se desvían desde su lugar de origen a otro lugar, pero al final las acaba pagando quien las iba a pagar en un comienzo, ¿no? Y como ya digo, pues aquí hay unas reglas definidas, ¿no? Con sus fórmulas y todo eso, sus gráficos y en fin, todo lo que sería la ciencia económica. Y cuando llega el momento en que todo parece que va a hacer crash por una razón, pues directamente esas reglas se alteran, ¿no? Y se cambian y entonces ese crash se evita. Pero es verdad que esos desajustes van generando como una especie de bola de nieve, ¿no? Que se va acumulando, ¿no? Y una de las traslaciones de esa bola de nieve, pues viene a ser, por ejemplo, la deuda, ¿no? La deuda, no ha hecho, la deuda mundial no ha hecho más que incrementarse, ¿no? Y claro, parece que debajo de esa alfombra de la deuda podía ir metiéndose todo eternamente.
Y ahora, pues, con los sucesos que han ocurrido del coronavirus y de la guerra de Ucrania, así como pues la falta de suministro necesario en algunas materias primas o en algunos productos súper elaborados como los famosos microchips estos o nanochips o lo que sea. Y tal, pues han tensionado todavía más ese escenario en el que las cosas ya estaban pues como cogidas con pinzas, ¿no? Porque habíamos venido trampeando mucho y ahora sí que parece que la cosa está llegando ya a su límite, ¿no? Yo no sé si esto es verdad o no, si se va a producir definitivamente ese crash o se va a volver a hacer un truco, ¿no? Un truco para pues desplazar todos estos efectos de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. La verdad es que parece que cada uno de los ajustes que se realizan tiene una vida menor, ¿no? Que lo que pretendía solucionar, pues eh, revela sus efectos negativos más pronto y hay que volver a realizar otro de estos ajustes, ¿no? De última hora del modelo. Y claro, la velocidad con la que estos ajustes se van produciendo y podríamos remontarnos ya pues a lo típico que se suele decir, ¿no? De Bretton Woods y de cuando se rompió con el patrón oro y todo esto. Pero también podríamos meter, pues como han ido entrando nuevos a lo largo de los años, pues nuevos productos financieros, ¿no? Que iban dando una vuelta más de tuerca sobre los activos, sobre los que se puede obtener cierta rentabilidad. Y bueno, al final pues se ha convertido en este mundo, ¿no? tan extraño y tan complejo en el que gente parece que puede hacer mucho dinero a través de imágenes, ¿no? Tipo GIFs, tipo NFTs, de criptodivisas, ¿no? De criptomonedas que, pues sí, están ahí y están basadas en una tecnología que es muy inteligente y tal, pero que realmente pues nadie utiliza para cambiar nada, ni intercambiar nada, sino también pues más para especular, ¿no? Las propias materias primas, ¿no? Pues están metidas en todo esto desde hace mucho tiempo, pero además están los contratos de futuros y otras operaciones sobre los futuros, en fin, que está todo muy, 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 muy saturado, ¿no? De financiación, de dinero circulando, de mucha deuda en fin, y de una gran demanda y una gran oferta que si nos damos cuenta, y esto yo creo que es el problema fundamental, y es que yo diría que efectivamente el sistema en el que vivimos, que ya digo que no voy a decir si es capitalista o es de otro tipo, porque las etiquetas van cargadas ideológicamente, pero sí que hay un sistema que funciona de una forma, que produce unos efectos y que son patentes, y da igual cómo los llamemos, ¿no? Yo creo que el capitalismo no está muy desacertado, porque si uno observa las rentas del capital a lo largo de estos años, pues la curva de la renta del capital se ha incrementado muchísimo, ¿no? Sin embargo, la curva de las rentas del trabajo pues ha menguado mucho, ¿no? Eso quiere decir que a lo largo de los últimos 20 años, seguramente, el producto del trabajo puro y duro pues cada vez te da menos para vivir, y sin embargo que tú tengas un capital y lo vayas moviendo a través de los mercados financieros pues cada vez ha dado más rendimiento, ¿no? Luego pues yo diría que eso ajusta bastante bien con el capitalismo, ¿no? Porque si fuera al revés, pues sí que sería extraño llamarlo capitalismo, ¿no? Pues entonces sería obrerismo o laboralismo, ¿no? Porque lo que pasaría es que la gente por trabajar pues cada año consigue más y no tanto por ahorrar e invertir, pero ocurre lo contrario, ¿no? En total, que tenemos un sistema y, y parece que sí, ¿no? Que está tensionado, que está llegando a un momento límite, y el problema más o menos que yo le veo algo así es que el sistema ha jugado siempre con una premisa falsa, y es que era inagotable, ¿no? O sea, era inagotable el ritmo de ir ofreciendo cada vez más cosas y cada vez a un precio más barato, ¿no? Y que eso pues hacía que todo el mundo tuviese acceso a una cesta de bienes y servicios que, aunque no fuera igual, porque siempre ha habido categorías, ¿no? Categoría
categoría subprime para ciertos productos o ciertos servicios o primeras clases, y luego pues lo que serían los outlets y el super low cost para otros, ¿no? Pero durante aproximadamente una década, sobre todo entre los 2000 y 2010, ¿no? Y luego pues no ha dejado de perseguirse eso. Parecía que todo el mundo podía, todo el mundo, claro, cuando digo todo el mundo que al final son, si lo comparas con la población mundial, es muy, muy reducida, ¿no? Porque hay enormes proporciones de gente que no vive para nada en esa realidad como la que vivimos pues en Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de Asia, ¿no? Madre mía, me estoy perdiendo muchísimo. Eh, el caso es que parecía que aquí no se iba a acabar nunca, ¿no? El crecimiento y la oportunidad, ¿no? Y entonces, pues yo creo que se han dirigido muchísimos recursos, o se han empleado muchísimos recursos, o se han malgastado muchísimos recursos en generar necesidades en la población y además satisfacerlas, cuando esas necesidades solo nos han aportado una apariencia de felicidad o de satisfacción o de progreso. Porque cuántas cosas que hacemos o que consumimos pues no tienen la menor importancia ni realmente nunca las habíamos echado de menos. Ya no digo nosotros, sino generaciones anteriores de seres humanos que tuvieron sus vidas completamente plenas o más o tan agraciadas o desgraciadas como las nuestras, pero sin desde luego pues ni tener redes sociales, ni poder promocionarse a través de ellas, ni nada de eso. O sea, quiero decir, toda la gente que se ha volcado o ha obtenido su forma de vida en todas estas en estos bienes y servicios que se han ido ofreciendo, pues antes no es que se muriesen de hambre ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente pues, se dedicaban a otras cosas. Y que hoy por hoy se podrían haber dedicado a otras diferentes o que ya tenemos hoy en día, pero que se cubren poco, ¿no? Y estoy pensando pues a nivel de sanidad, de educación, este tipo de cosas, ¿no? Que parecen tontas, que parecen que sí, que es el sistema de bienestar, el estado de bienestar, bla, bla, bla. Es un discurso muy, muy manido, pero yo, por ejemplo, que trabajo en incendios, os puedo decir que ahí no se gastan recursos suficientes. Y es una cosa muy, muy simple, ¿no? En cuanto a la prevención, ya no solamente hablo de incendios forestales, pero sí que hablo por supuesto, de incendios forestales, pero también a nivel de hogar, a muchos niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, en España no hay una educación de cómo actuar ante emergencias. Nadie lo sabe realmente. O sea, lo puedes saber si te lo explican o si te das con esa información de alguna forma u otra o tienes una experiencia tal. Pero no es algo que se explique ni siquiera a los niños pequeños. Nadie sabe hacer unos primeros auxilios como Dios manda, ni cómo tratar pues eso, a un atragantado, ni cómo actuar pues, si tienes un incendio en tu casa, o hay un accidente de tráfico, o observas un accidente de tráfico. En fin, una cantidad de cosas enormes. No hablemos ya de qué hacer si hay una riada, unas fuertes lluvias, todo el mundo la caga, porque todo eso es que no se sabe. Y eso pues son labores formativas de educación que se han desatendido, mientras pues hemos aprendido a hacer otra cantidad enorme de estupideces, ¿no? O se nos han dado cursos de coaching o de telemarketing o todas estas cosas, ¿no? Que al final pues no son tan fundamentales, ¿no? Porque joder, tú puedes ser un experto ya te digo, en coaching digital, en marketing digital, en edición de mil historias, ¿no? De vídeos, de flyers, de anuncios, de cualquier cosa. Y está muy bien, pero de repente pues vas a cruzar un río y te crees que lo puedes cruzar porque solo te cubre el agua por las rodillas y mueres, ¿no? Ahí. Pues no te ha valido nada. O sea, todos los recursos que se han empleado y que tú has empleado en eso, pues con lo fácil que hubiese sido que alguien te explicase qué hacer en ese tipo de cosas, pues no te ha valido de nada, ¿no? Eres un experto en todo eso y te has ido al garete. Es un ejemplo un poco simple, pero creo que todos, si hacemos reflexión y nos sinceramos un poco y usamos el sentido común, nos daremos cuenta de que hay una cantidad de cosas que no nos hace falta para nada. Por ejemplo, en el deporte. ¿Cuánta gente antes hacía deporte? Y pues lo hacía y llevaba su registro pues en su reloj, si le apetecía o no, y lo sabía para él y punto.
y no necesitaba nada más, pero ahora parece que todo el mundo que hace algún deporte necesita estar enganchado a una aplicación que además es una red social donde se compara con todo el mundo, en fin, eso no le aporta nada a la experiencia del deporte en sí. Es absurdo, pero requiere tu tiempo, o sea, te absorbe más tiempo de tu vida que el que simplemente la práctica deportiva. Y además, pues a nivel personal seguramente te meta una presión y te meta unos complejos que antes la gente no tenía tanto. Luego, pues sí, y cuántos masajes de chocolate no se han dado, ¿no? Y cosas de este tipo, ¿no? Y cuánta comida de exquisita y súper elaborada y platos súper complejos que son puras obras de arte no se han producido y se venden carísimos todos estos platos y estos servicios cuando realmente con esa comida pues uno no puede ni siquiera pasar un día porque si se dedicase a comer en estos sitios tan exquisitos pues llegaría la noche y tendría un hambre terrible y debería hacerse un plato de arroz hervido gigante, ¿no? Porque si no en la cama no hay Dios que se duerma con ese hambre, ¿no? Pues así tantas cosas, ¿no? ¿Cuántos viajes no hemos hecho, ¿no? ¿Cuántos viajes no hemos hecho para conocer países y lugares porque pensábamos que eso era clave para ser mejor persona, para aprender, para tener experiencias de la vida, pero hemos descubierto que en estos lugares pues la gente hace más o menos lo mismo que aquí, que sí, que hay cosas bonitas que ver en esos sitios, pero también como las hay aquí, y que lo único que has hecho pues ha sido promover, ¿no? que muchos de estos recursos que vendrían bien pues para hacer más casas o para que la gente tuviese luz en su hogar o pudiese poner su coche e ir al trabajo, pues han empleado en construir aviones, aeropuertos para que tú te vayas a la playa de no sé dónde, que puedes tener una playa perfectamente igual pues a 200 kilómetros de tu casa, pero te hagas una foto y la cuelgues en una red social y bueno, pues con eso te sientas satisfecho, ¿no? ¿Qué cara, ¿no? Sale esa absurda satisfacción que hasta tú mismo lo olvidas pues a los 5 minutos de haberla satisfecho, ¿no? Entonces todo esto se puede mantener eternamente. Desde luego, es imposible ya hoy en día, siempre ha sido imposible para el 100% de la población humana, ¿no? O sea, si todo el mundo hubiese tenido que acceder a esa cantidad de recursos y de gastos, pues no, directamente ni siquiera hay bastante petróleo para que todo el mundo tenga el mismo nivel de gasto de petróleo, ni se produce la misma electricidad, ni nada. Lo único que sí que parece es que hay comida de sobra, se produce bastante alimento y todavía se produciría más pues si no estuviésemos con una variedad de productos tan absurda a veces, ¿no? Pues yo qué sé, yo aquí tengo, por ejemplo, de esas, que yo no soy inocente, tengo pues barritas energéticas de proteína, ¿no? Pues esto no hace ninguna puta falta, o sea, esto no le hace falta a nadie, porque entre comerte esto y comerte otra fuente de proteínas natural, pues seguro que esto tiene mucho más gasto de recursos, pero me juego el cuello, ¿eh? Y realmente sin esto, o sea, pues perfectamente vive cualquier persona. ¿Qué puta falta hacía esto? Ninguna puta falta. Total, que imaginemos que todo el mundo tuviese que comer a través de barritas de energía y de suplementos y de su puta madre, o sea, no daría para todo el mundo ni de coña, ¿vale? Lo digo por la gente que todavía sigue pensando que los países pobres, la gente es pobre porque quiere, ¿no? O sea, la gente allí es que no puede acceder a nuestro nivel de consumo ni queriéndolo, ¿no? Ni queriéndolo porque como accediesen nos quedaríamos ellos y nosotros sin eso. Y como nosotros ya lo tenemos, seguramente, no nuestra voluntad como ciudadano, pero seguramente los que nos dirigen, los que nos gobiernan y los que nos controlan, ya hacen para que ese nivel de consumo solamente se quede aquí y jamás otras zonas que no lo tienen puedan acceder a ella, porque si no, pues se produciría antes el colapso, ¿no? Pero parece que ya se está produciendo. ¿Y por qué parece que se está produciendo? Pues porque con todo esto del coronavirus y de la guerra ahora, este sistema que iba globalizando todo y poniendo pues los centros de producción donde más le interesaba y trayendo las materias de donde más le interesaba y explotando a la gente donde más le interesaba, pues ahora se va fraccionando, ¿no? Porque ya no se llevan tan bien estos bloques y ya empiezan a desconfiar unos de los otros y entonces todo esto, este mercado global que tiene unos gastos ocultos y tremendos, ¿no? Porque a mí que me expliquen cómo puede ser que un tomate
de la huerta de aquí al lado de mi casa, si yo lo quisiese comprar en el supermercado, salga más caro que uno que viene de un país que está a cientos o miles de kilómetros, ¿no? Sale más barato, pero es imposible, ¿no? Porque solamente los gastos que humanamente, que la tierra ha tenido que emplear en que ese tomate venga de otro lado, son mayores. O sea, esos recursos se gastan más que si lo traigo de aquí al lado. Y aunque por manipulaciones de precio eso se oculte, pero la puta verdad es que se está gastando más de lo que se obtiene por ese precio, ¿no? Por ese tiempo invertido. Y eso es imposible de ocultar. Eh, bueno, yo no sé si va a ocurrir el apocalipsis económico. Desde luego, quien nos diga que va a ocurrir no tiene ni idea. No tiene ni idea. Pero lo que sí que es cierto es que este sistema en el que vivimos, llamémosle como le queramos llamar, parte de unas premisas equivocadas y que antes o después se darán de bruces contra la realidad, o esos choques contra la realidad no se podrán ocultar ya más.